Muy buenos días. En la sesión de física número 16 de grado décimo vamos a ver en la mecánica de fluidos el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es sin duda una gran herramienta en la física, principalmente en el área de la hidráulica. Nos aporta un gran valor y conocimiento para entender, por ejemplo, la flotación de los cuerpos y otros conceptos que quizás hasta encontrar la respuesta que derivan de este descubrimiento, como por ejemplo, por qué flotan los barcos en el mar. Aquí vemos algunos ejemplos de algunos objetos de diferentes materiales y vemos que unos flotan, otros se hunden, unos permanecen en equilibrio dentro de un líquido, que en este caso sería el agua. Vemos que allí hay dos fuerzas, que una se llama peso y la otra se llama empuje. El teorema fundamental de la hidrostática tiene dos partes. La primera parte dice: todo cuerpo sumergido en un líquido desaloja de dicho líquido una cantidad determinada, cuyo volumen es exactamente igual al volumen del cuerpo sumergido. Y la segunda dice que el cuerpo sumergido en el líquido pierde de su peso una cantidad exactamente igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo. El principio de Arquímedes afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático será empujado con una fuerza igual al peso del volumen del líquido desplazado por dicho objeto. De este modo se genera un empuje hidrostático sobre el cuerpo que actúa siempre hacia arriba a través del centro de gravedad del fluido desplazado. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Debido a esta fuerza de empuje, el peso aparente de los cuerpos es diferente en el agua, en el aire o en el mar o en cualquier otro líquido diferente. Todos alguna vez hemos experimentado la fuerza de empuje cuando estamos sumergidos en una piscina y notamos que nuestro cuerpo peso es mucho menor. Por esta misma razón, la fuerza de empuje por lo que flota es la fuerza de empuje por la que flotan los barcos. Aquí vemos que existen dos vectores, dos fuerzas, que son la fuerza del peso, que es un vector hacia abajo de la atracción de la gravedad, y es la fuerza del vector de empuje, que es la fuerza que ejerce el líquido hacia arriba. Si el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde. Si el peso es igual al empuje, el sistema se encuentra en equilibrio. Si el peso es menor que el empuje, el cuerpo asciende. Y si el peso es igual al empuje de la parte sumergida, existe algo que se llama flotación. Vemos que según las ecuaciones de Arquímedes, que el empuje es igual al peso. El empuje es la masa por la gravedad del líquido y el peso es igual a la masa por la gravedad del sólido. Despejando de la ecuación de densidad, encontramos que la masa es igual a la densidad por el volumen por la gravedad del líquido y es igual a la densidad por el volumen por la gravedad en el sólido. Vamos a resolver un ejercicio. Dice, por ejemplo, un cuerpo de cobre de base igual a 35 centímetros cuadrados y una altura de 12 centímetros se sumerge hasta la mitad por medio de un alambre en un recipiente que contiene alcohol. ¿Qué volumen de alcohol se desaloja? ¿Qué magnitud de empuje recibe? ¿Cuál es la magnitud del peso aparente del cubo debido al empuje si la magnitud de su peso es 32,36 newtons? Vamos a ver entonces que el volumen del cubo sería la base por la altura.
35 centímetros cuadrados por 12 centímetros me da 420 centímetros cúbicos. La densidad del alcohol es 790 kilogramos sobre metro cúbico y el peso real del cuerpo es 32,36 newtons. Calculamos el volumen desalojado. Para calcular el volumen desalojado solamente debemos calcular el volumen del cubo porque es similar. El volumen desalojado es igual al volumen del cubo. Observar que el volumen lo tenemos en centímetros cúbicos, lo convertiremos a metros cúbicos con el siguiente factor. Recuerde que un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces el volumen desalojado sería igual a 0,42 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Calculando la magnitud del empuje que recibe el cubo. Para obtener el empuje simplemente utilizaremos la fórmula que dice que el empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen del líquido. El líquido en este caso es alcohol, 790 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el volumen del cubo que sumergimos. Esto nos da un empuje de 3,25 newtons. El peso aparente es la diferencia entre el peso real y el empuje. El peso real es 32,36 newtons y el empuje es 3,25 newtons. El peso aparente de este cubo en el alcohol es de 29,11 newtons.